El mensaje que el Señor quiere hablar a nuestras vidas se llama Católicos bendecidos con casas desordenadas. ¿Cómo se llama el tema? Católicos bendecidos con casas desordenadas. Voltea a ver a la persona que está a un lado, voltea a ver y le vas a decir: van a hablar de ti en esta noche. Ahora vamos a irnos directamente a la palabra para aprovechar otro tiempo eficaz cuando nosotros terminemos. Amén. Vamos a ir directamente al libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, que dice lo siguiente. Hechos capítulo 3 verso 19 dice: arrepiéntanse pues y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados. Repetimos: arrepiéntanse pues y conviértanse para que vuestros pecados sean perdonados. El primer concepto, la primera idea que el día de hoy yo quiero plasmar para construir el mensaje es que al Señor le toca la redención, al Señor le toca la salvación, y a nosotros nos toca arrepentirnos y convertirnos. ¿A qué me refiero? Fue Jesús quien llevó la cruz, fue Jesús quien murió en ella, fue Jesús quien derramó su sangre, y gracias a lo que Él hizo, el día de hoy nosotros podemos aspirar el día de mañana a entrar en el cielo. Jesús hizo lo difícil para que para nosotros fuera fácil. Amén. Pero en este momento Hechos capítulo 3 versículo 19 dice que la respuesta del hombre, la respuesta de cada uno de nosotros a lo que Él hizo es la conversión. Repita conmigo: la respuesta del hombre al sacrificio de Dios es la conversión del corazón. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, hijo, hija de Dios? El problema es que muchas veces queremos que Dios lo haga todo. Queremos que nos salve y queremos que también nos convierta. Es por eso que muchas veces oramos mal. Le decimos al Señor: conviérteme, Señor, cámbiame. Pero en realidad el Señor no nos convierte. El Señor nos da la gracia para que se nos haga más fácil. Pero en realidad la conversión es la decisión del hombre de ya no querer vivir igual. Es la decisión del hombre de ya no vivir en pecado. Es la decisión del hombre de ya no vivir alejado de Dios. La palabra de Dios dice que el hijo pródigo se encontraba comiendo en el lodo en medio de los cerdos, y la Biblia dice que hasta que él se levantó y fue a la casa de su padre, fue que en ese momento su padre lo abrazó, su padre lo perdonó, su padre le dio un vestido nuevo, le dio anillo de oro. Pero su padre no podía darle el anillo ni el vestido nuevo si este joven no primero tomaba la decisión de levantarse de donde estaba. Quiero que entiendas esto: hasta que nosotros no tomamos la decisión de decir: ya no quiero estar en el lodo, ya no quiero vivir entre los cerdos, ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero vivir en la porquería, estoy harto de vivir alejado de Dios, estoy harto de vivir como yo quiero porque la vida no me ha funcionado. Hasta que no tomamos la decisión de querer cambiar, su gracia no fluye en nuestras vidas. La Biblia dice que en una ocasión Bartimeo fue llamado por Jesús, y cuando Jesús lo llama, lo primero que hace Bartimeo es tirar su manto, arrojar su manto. ¿Qué significa arrojar el manto? Arrojar el manto significa arrojar tu pecado, arrojar tu impureza, arrojar a un lado aquello que no permite que tengas comunión con tu Señor. Me voy explicando hasta aquí. Y no fue hasta que Bartimeo tira el manto que puede encontrarse con el Señor. Jesucristo en una ocasión dijo: todo aquel que su mano le sea ocasión de pecado, córtesela. Todo aquel que su ojo sea ocasión de pecado, sáqueselo. Pero quiero que entendamos la expresión del texto bíblico. Jesucristo dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Que para presentarte delante del Señor tienes que estar dispuesto a renunciar a cosas, tienes que estar dispuesto a cortar cosas, tienes que estar dispuesto a decir que no a ciertas cosas que te impiden estar con nuestro Señor. Amén. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: para estar con el Señor, yo tengo que estar dispuesto
a renunciar a mi pecado y a todo aquello que me impida estar bien con Él. Amén. Miren, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti en el techo hizo una imagen muy hermosa, la cual se llama la creación de Adán. Yo creo que la creación de Adán ustedes ya la han de haber visto, al menos en redes sociales. Es una imagen en donde Dios está estirando la mano, pero sobre todo el dedo. Y en ese momento del otro lado está una imagen del hombre, de Adán, del ser humano, con la mano así. Entonces, lo que nos quería decir Miguel Buonarroti a través de esa pintura es que para poder conectarse con Dios, lo único que tiene que hacer el hombre es estirar el dedo. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a entregarse. Dios siempre está dispuesto a encontrarse contigo. Pero hasta que yo no estiro el dedo, estirar el dedo significa abrir el corazón. Estirar el dedo significa levantar mi oración. Levantar el dedo significa decir: aquí estoy yo también, Señor, te respondo así como tú me llamas a mí. Amén. Entonces, miren, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice así: arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar de vida. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vamos a los retiros, venimos a las asambleas y estamos chille y chille, a moco tendido. Ay, Señor, ya no quiero vivir igual. Ay, Señor, me está sanando. Pregunto yo, ¿conoces gente que en las reuniones de oración siempre están chille y chille y chille? ¿Sí o no? El problema no es chillar, el problema es que pasan las reuniones chille y chille, pero no cambia de vida. Chille y chille, pero no mejora su matrimonio. Chille y chille, pero no deja el chupe. Chille y chille, pero no deja ese feo carácter, esa neurosis. Chille y chille, pero no deja de pelearse en su casa. Chille y chille, pero no deja de robar en el trabajo. Chille y chille, pero no deja de andar de chismosa. Chille y chille, pero no deja de andar de infiel, de cabeza blanca y rabo verde. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos esto. La conversión no se trata de cuánto lloras. La conversión se trata de cuán dispuesto estás a cambiar en tu vida. Amén. Voltea a ver a la persona que está a un lado y le vas a decir: clarito escuché tu nombre y tus dos apellidos. Ahora, la conversión no solamente se trata de encontrarnos con Jesús. La palabra de Dios dice que había un joven que tenía mucho dinero. Yo creo que era de Ave María o cordobés, muy billetudo. Y la Biblia dice que en ese momento este joven se encontró con Jesús y quería seguirlo. Y en ese momento Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después me sigues. Y en ese momento este joven se puso triste porque tenía mucho dinero y no estuvo dispuesto a sacrificar sus tesoros por el tesoro más grande en la vida, que es Dios. Amén. Ahora, ¿este joven se encontró con Jesús? Sí. El problema es que no caminó con Jesús. Lo voy a decir con estas palabras: chipote con sangre, sea chico, sea grande. Encontrarte con Jesús es fácil. ¿Por qué? Porque es la iniciativa de Él para contigo. Con Jesús te puedes encontrar en la misa, en la hora santa, en el rosario, en la asamblea, en el retiro, en el congreso, en el baño, en el pasaje. Con Jesús te puedes encontrar en cualquier momento. Nada más basta que le digas: Señor, te necesito. Amén. Pero la Biblia dice que este joven se encontró con Él, pero no caminó con Él. Quiero que entiendas esto: encontrarte con Jesús es fácil, caminar con Jesús es lo difícil. Encontrarte con Jesús cualquiera lo puede hacer, caminar con Jesús es lo relevante y lo importante. Me voy explicando por qué. Porque yo conozco un montón de gente que dice: no, yo a Jesús lo conozco, yo a ese congreso ya fui, a ese retiro ya lo viví, ese tema ya lo escuché. Sí, pero no caminamos con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos con Jesús se nos nota en la vida, en los cambios que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, con todo respeto, yo veo gente que viene los miércoles a las asambleas, se encuentran
con Jesús a través de la oración, pero el próximo miércoles no vienen. Vienen un miércoles sí, un miércoles no. Vienen un miércoles sí, dentro de 2 meses no. ¿Por qué? Porque es fácil encontrarte con Jesús en la asamblea. Están predicando, están orando, y no estoy incomodando, pero sí estoy diciendo la verdad. No se trata de venir un miércoles a la reunión, se trata de caminar con Jesús miércoles tras miércoles, Eucaristía tras Eucaristía, hora santa tras hora santa, rosario tras rosario. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos llamados a conocer y encontrarnos con Jesús, estamos llamados a caminar con Él cada día de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13: pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa este texto bíblico? Este texto bíblico significa que no depende de cuántas reuniones y asambleas vengas. Se trata de que en ellas permanezcamos hasta el final de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame. Amén. Ahora, la Biblia dice que en ese momento este joven tenía mucho dinero y no pudo él renunciar a ese dinero para seguir a Jesús. Como lo decía yo hace rato, no estuvo dispuesto a dejar sus tesoros por el tesoro más grande en la vida, que es Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál era el problema de este muchacho? El problema es que este muchacho tenía mucho dinero. Y quiero que entendamos esto: el dinero no es problema. Dios no tiene problema con el dinero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es dueño de todo el oro y de toda la plata. Dios no tiene problema con que tengas dinero. El problema que Dios tiene es que el dinero se convierta en tu ídolo. Va de nuevo. Dios no tiene problema con que tengas dinero. El problema es que el dinero ocupe el lugar de Dios en tu vida, el lugar de Dios en tu corazón. Quiero que entiendas esto: este joven no tenía que renunciar a pecado. Este joven tenía que renunciar a su ídolo, el dinero. Algo similar le pasó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, Dios le había dado a su hijo Isaac, su bendición, lo que él más quería. Y Dios le hizo una petición similar cuando le dijo: dame a tu hijo. Y en ese momento Abraham, triste, desanimado, subió al monte, y cuando lo tenía en el altar ya lo iba a sacrificar. Y en ese momento Dios, al ver la actitud y la disposición de Abraham, le dijo: no lo sacrifiques. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que el hijo Isaac no se convirtiera en un ídolo para su padre Abraham. Me voy explicando hasta aquí. Quiero que entendamos esto: la conversión no solamente se trata de renunciar al pecado, la conversión también se trata de renunciar a todo ídolo en nuestras vidas. Todo ídolo que se ha levantado y ha sustituido a Dios en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto, hijo de Dios? Hay muchas veces en las cuales nuestro ídolo, el fútbol, el domingo, por andar echando patadas, por andar corriendo como menso detrás de un balón, te cansas, te ocupas todo el día y ya no terminaste yendo a la sagrada Eucaristía. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hay muchas veces en las cuales nuestro ídolo se convierte también en el dinero. Nuestro ídolo también se convierte en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que es miércoles y te toca la reunión, y ¿qué es lo que dices? Ay, pero es que todavía no junto para hacer el abono de compartamos, todavía no saco para hacer el abono de Coppel, todavía no saco para pagar la tanda. Mejor no voy y me sigo chambeando. Entonces quiere decir que la deuda y el dinero que necesitas está ocupando el lugar principal en tu corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes que decir: tal vez no lo he juntado, tal vez me hace falta, pero más falta me hace la bendición de Dios en mi vida. Hay muchas veces en las cuales tu ídolo se convierte en tu pareja, tu peor es nada, tu prieta color de llanta. ¿Por qué? Porque yo conozco a muchas veces a mucha gente que tienen su noviecito o tienen su esposo o su esposa y dicen: ay, hermano, estaban bien buenas las reuniones,
Pero ya no voy porque mi esposo se enoja. Mi esposo no me da permiso. Siempre que es miércoles y llego y dice que dónde estoy, le estoy diciendo que estoy en oración, pidiéndole para que Dios le bendiga, pero a él no le gusta. Y quiero que entiendas esto: amar y honrar a tu esposo no está mal, pero tu esposo nunca debe ni puede sustituir el lugar de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay muchas veces en las cuales yo he visto a personas jóvenes que son más inmaduras, que a veces porque andan con una pareja ya no siguen a su camino en Dios. Por ejemplo, hay muchas veces en las que andan de novio con el yugo desigual, con un impío, con un pagano. Y por ejemplo están de novios, y si el novio no quiere ir a la reunión, la chamaca tampoco va a la oración. Si andas con una toda pasmada que no quiere ir a la oración, a la iglesia, al retiro, para que no se enoje mi prieta, para que no se enoje mi bonita, no terminas tú llegando a tu cita con el Señor. ¿Me voy explicando hasta aquí? La pregunta es: ¿qué ídolo se ha levantado en tu vida que está interfiriendo para tu comunión con Dios? Muchas veces tu ídolo es el celular. En vez de estar poniendo atención a la palabra de Dios, estás como, no la, ahí acomódale tú. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo conozco gente que está aquí en la reunión, que está aquí en la oración y no puede dejar el celular. Horas de oración y están con el canijo celular en las manos. No estoy diciendo que no lo saques, que no contestes un WhatsApp, pero es el tiempo de Dios. Y esto pasa aquí en la oración, pero esto también pasa en nuestra intimidad de nuestro hogar. Son las 11, 12 de la noche y en vez de estar rezando el rosario, estás conquistando ladies. El rosario lo hice antes. Pero lo que voy es a lo siguiente: ¿qué ídolos se han levantado en nuestra vida, aparte del pecado, que interfieren en nuestra comunión con Dios? Mira, si tú te das cuenta, la palabra de Dios cuando Jesús y cuando Dios llamó a sus servidores, llamó a sus discípulos, checa, la Biblia dice que a Pedro le bendijo la barca, se la llenó de peces, ¿sí o no? Se la llenó de peces. Y después de que se la llena de peces, le dice: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Barca llena significa dinero, porque esos peces los iba a vender. Y aún después de que lo acababa de bendecir, lo acababa de prosperar, le acababa de dar provisión, economía, finanzas, recursos, Pedro toma la decisión de irse con él. La Biblia dice que Mateo estaba trabajando, estaba cobrando. O sea, literal, Mateo tenía el dinero en la mesa. ¿En dónde tenía el dinero? Pregunto yo, ¿estaba pobre? No. ¿Tenía deudas como nosotros? No. ¿Estaba jodido? No. Mateo tenía el dinero en la mesa. Y Jesús nada más le dijo: sígueme. Y dejó el dinero ahí. La Biblia dice que había un profeta que se llamaba Elías, que se encontró con Eliseo. Y la Biblia dice que Elías tenía su terreno, Elías tenía sus bueyes, Elías tenía su arado. Es como si tú el día de hoy dijeras: no, Elías tenía su trapiche, su campo, sus tortón, sus máquinas, sus trabajadores. Y la Biblia dice que cuando el profeta Elías le avienta el manto, le está queriendo decir: sígueme, sígueme. Es una llamada de parte de Dios a seguirlo, a convertirse en discípulo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo rompió el arado, hizo una fogata, mató a los animales y los cocinó y se los regaló a la demás gente. Y en ese momento se fue con el profeta. Quiero que entiendas esto: a ellos no les dijo arrepiéntanse, a ellos no les dijo arrepiéntete de ese pecado, deja ese pecado. A ellos les llamó. Aunque tenían recursos, aunque tenían provisión, aunque tenían tierras, aunque tenían trabajo, a seguirlos. Quiero darle balance a esta enseñanza. Yo no estoy diciendo que no trabajes y que no le eches ganas. Estoy diciendo que trabajes y que le eches muchas ganas. Pero cuando te toque estar con Dios, nada te interrumpa ni nada te sustituya tu encuentro
tu cita y tu comunión con el Señor. Con todo respeto, muchas veces estamos en los encuentros de sanación y liberación y hay gente que todo el mes me está diciendo: ¿va a haber retiro este mes? Sí. ¿Va a haber retiro a fin de mes? Sí. ¿Va a haber retiro este mes? Sí. Llega el retiro y tus compadres no van. Y les pregunto, ¿qué tal estuvo el retiro? Y me dicen: ay, es que no fui. Y le pregunto: ¿por qué no fuiste? Y me dice: es que ya iba yo para el retiro y me llegó una visita. Me dio vergüenza correrla, y también me di cuenta que no me la podía llevar al retiro. ¿Y sabes qué les digo yo? Así está tu amor y tu compromiso con el Señor. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Qué significa esto? Le voy a echar ganas todo el mes, toda la semana, todo el día. Pero cuando den las 5:30, yo alisto mis cosas. Llegue quien llegue a la reunión, llegue quien llegue a la oración, el domingo a la Eucaristía. Voy a jugar fútbol, pero todo sudado, cansado, revolcado. Yo me voy a mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ni el fútbol, ni el trabajo, ni el dinero, ni las personas, ni las amistades pueden impedir que nosotros cultivemos nuestra comunión con el Señor. Le damos un aplauso al Señor. En una ocasión, San Jerónimo estaba en una cueva, estaba en Belén, y en ese momento Dios le habló y le dijo: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar el día de mi cumpleaños? Y en ese momento San Jerónimo se puso triste y le dijo: Señor, tú pídeme lo que quieras. Si tú quieres, te puedo dar mi cuerpo para que se consuma en una hoguera. Y en ese momento Jesús le dijo: Jerónimo, quiero otra cosa. Y en ese momento San Jerónimo le dijo: Señor, he dejado mi riqueza por ti, la he repartido entre los pobres. He dedicado mi vida a estudiar la Escritura, a amarte y a conocerte. ¿Qué otra cosa me puedes pedir? Y en ese momento Jesús le dijo: Jerónimo, dámelo todo. No solamente quiero tu tiempo, no solamente quiero tus recursos, no solamente quiero tus años, quiero tu corazón. ¿Qué significa? Que si tú te metes al camino de Dios, el camino de Dios es una entrega y una renuncia constante, 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 constante. Amén. Ahora vámonos a lo medular del tema. Esta es a donde quería yo llegar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, pon atención. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes a la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal, y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para estos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios, practicó la hechicería, la brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Benoín. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios dice que había un rey que inició a gobernar a los 12 años. Pero este rey fue tan malo, pero tan malo, que yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos cometido la gravedad de sus pecados. La Biblia dice que ofreció a los dioses a su propio hijo, lo sacrificó. La Biblia dice que este hombre hacía brujería,
hacía hechicería, adoraba a los astros, levantaba templos y altares a Baal. Pero la Biblia dice, repite conmigo, el más malo de los malos. Voltea a ver a la persona de junto y dile: ¿no será tu tío? Pero miren, quiero enfocarnos en esta parte del texto bíblico. Y la Biblia dice más adelante que Manasés enojó a Dios y Dios lo tuvo que humillar. Entonces Dios permitió que Manasés cayera preso del reino enemigo. Lo humillaron, lo sobajaron y le pusieron un aro en la nariz y lo andaban paseando. Y fue cuando Manasés cayó hasta lo más bajo, hasta lo más vil, olvidado de Dios, que en ese momento se acordó del Dios de sus antepasados y le dijo: perdóname, Señor. ¿Cómo le dijo? Perdóname, Señor. Y la Biblia dice que el Señor lo perdonó. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Te lo voy a decir así: si Dios lo perdonó a él, te puede perdonar a ti. Y Dios lo perdonó. Y ahora escucha lo que pasó en la vida de Manasés. Después de esto, Manasés construyó una muralla más alta alrededor de la ciudad de David. La que había tirado la volvió a levantar más alta. Repita conmigo: más alta. Esta empezaba al oeste de Gijón, pasaba por el arroyo y llegaba al puerto del pescado, y finalmente rodeaba el monte Ofel. Luego puso a los jefes de su ejército en todas las ciudades de Judá que tenían murallas. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo que había puesto en el templo de Dios. Además, destruyó todos los altares que había construido en Jerusalén y en el cerro donde estaba el templo, y los arrojó fuera de la ciudad. Manasés restauró el altar de Dios y presentó ofrendas para pedir perdón y dar gracias a Dios. Finalmente le ordenó a toda la gente de Judá que solamente adorara y sirviera al Dios de Israel. El pueblo obedeció a Manasés, presentando ofrendas a su Dios, aunque también siguieron haciéndolo en los pequeños pueblos de las colinas. Palabra de Dios. ¿Sabes qué me enseña la vida de Manasés? Manasés, lo primero que me enseña es que cuando alguien puede llegar a ser muy malo, con la gracia de Dios en su vida puede llegar a ser alguien muy bueno. La Biblia dice que él se perdió. La Biblia dice que él empezó a derribar lo que su padre había construido. La Biblia dice que se desvió de los caminos del Señor. Pero hubo un momento en el cual él se arrepintió y le dijo al Señor: ten misericordia, perdóname. Pero cuando la gracia y la misericordia de Dios se derrama sobre la vida de Manasés, la gracia y la misericordia empieza a tener fruto. Repita conmigo: la gracia y la misericordia de Dios en mi vida tiene que dar fruto. ¿Sabes cuál es un problema? Que muchos de nosotros hemos recibido su gracia, su perdón, su misericordia, pero nosotros no tenemos frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de conversión. Somos perdonados, sí, pero seguimos viviendo igual. Somos perdonados, sí, pero seguimos siendo chismosos, canijos, metiches, peleoneros, borrachos, cabrones, y seguimos con nuestras mismas actitudes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, mira, Mateo capítulo 3 verso 18 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros, el Señor nos ha perdonado, pero seguimos siendo canijos en la casa. Seguimos siendo canijos. Con todo respeto, hay unos que tienen años en el grupo, parece que llegaron antier. O sea,
Cambios no se notan por ningún lado. Voltea a ver a la persona que está a un lado y le: esa era toda para ti, papá. Ahora, repite conmigo: Manasés, siendo tan malo, con la gracia de Dios llegó a ser muy bueno. ¿Qué significa esto? Significa que si yo vivía mal, yo vivía alejado de Dios, ahora tengo que hacer el esfuerzo de vivir en su gracia, en su presencia. Miren, hace como 3 años a mí me tocó estar en un congreso de hombres en la parroquia de Ocotlán, Puebla. Fue un tiempo poderoso, el Señor derramó su sangre, mucha liberación, pero hubo un caso muy particular que se nos quedó de ese encuentro. Ese día llegó un joven que se llama Oscar, tú lo conoces, está como por acá, ¿sí? Cuando llegó al retiro venía todo balaceado, le habían hecho la operación, le habían sacado las balas, venía todo vendado de acá en medio. El poder de Dios lo abrazó, el padre Gonzalo Platas lo confesó, oró por él, y el Señor arrancó las cadenas de alcoholismo y drogadicción que había sobre su vida. Y la respuesta de Oscar a la misericordia de Dios fue no volver al alcohol, no volver a la droga, no volver al narcotráfico. Y literal, había veces en las que hasta el retiro iba con una fusca. Una vez fuimos a un retiro a Zacatlán de las Manzanas. Dice: no hay problema, muchachos, yo los cuido. Traía una trona ahí en la mochila, la Biblia, el rosario, la cruz y el plomo. ¿Por qué? Porque estaba empezando a cambiar de vida. Apenas me habló esta semana y me dice: hermano, quiero que ores por mí. Hermano, te espero cuando vengan aquí a Puebla para que visiten a mi jefecita, para que visiten a mis hermanos. Y desde aquel día que el Señor lo abrazó, se derramó su misericordia, él jamás volvió a las drogas, él jamás volvió al alcoholismo, él jamás volvió al narcotráfico y a esa vida de pecado de la cual el Señor lo levantó. Y tú lo ves y sigue teniendo pinta. ¿Por qué? Porque pues los tatuajes, lo alto, los modos, las expresiones todavía se le han quedado, pero está siendo transformado. ¿Qué significa esto, hijo, hija de Dios? Que cuando el Señor derrama su sangre y su misericordia sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar la decisión y la disposición de dejarnos cambiar, de dejarnos transformar, de dejarnos bendecir. Un aplauso al Señor. Y miren, esta frase me gusta mucho, que dice así, apenas la posteé en redes sociales y jaló mucho. Dice: miente quien dice haber encontrado a Cristo y sigue llevando la misma vida. Miente quien dice haber encontrado a Cristo y sigue llegando la misma vida. Ahora, segundo elemento que la vida de Manasés nos muestra es que Manasés había hecho mucho relajo. Construyó templos a Baal, sacrificó a su propio hijo, derribó los templos de Dios, derribó las murallas, dejó vulnerable a su pueblo, dejó vulnerable a su gente. Pero en cuanto Dios derrama su misericordia, lo primero que hace Manasés, vuelve a levantar las murallas, protección sobre su pueblo, pone guías, guardias y centinelas en cada una de las esquinas. En ese momento Manasés vuelve a restaurar el altar de Dios en el templo. Empieza a tirar los ídolos, a sacarlos de su vida, y hace un decreto, un mandamiento en el cual todo el pueblo, toda la nación adoraría al Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Cuando la misericordia de Dios se derrama sobre Manasés, Manasés no se cansa de hacer el bien. Manasés no se cansa de pagarle a Dios tanta bondad para con él. Va de nuevo. Manasés no se cansa de pagarle a Dios tanta bondad. Empieza a levantar murallas, empieza a restaurar el altar, empieza a sacar ídolos, empieza a hacer decretos, empieza a ordenar el pueblo, empieza a ordenar la nación y empieza a trabajar constantemente para Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué me demuestra esa expresión? Que Manasés estaba muy agradecido. ¿Sabes por qué? Porque quien realmente está agradecido con la misericordia de Dios trabaja incansablemente para Él. ¿Sabes cuál es un problema que muchas veces nosotros tenemos? Es: Dios ya me bendijo, gloria a Dios. Dios ya me sanó, gloria a Dios. Dios ya me liberó, bendito sea Dios.
pero no le servimos incansablemente. Con todo respeto, muchos decimos: Dios ya me habló, Dios ya me abració, Dios ya me bendijo. No le seguimos, no le servimos, no le anunciamos, no le ofrendamos, no sembramos en el reino. Puro para acá, pero nada para allá. ¿Sabes qué significa? Que cuando la misericordia de Dios se ha derramado en tu vida, tú tienes que vivir incansablemente agradecido con Dios. Ojo, Manasés intentó pagarle a Dios toda su bondad, y la realidad es que tú no le puedes pagar a Dios todo lo bueno que ha hecho. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero al menos inténtalo. Va de nuevo. No se le puede pagar a Dios tanta bondad, pero al menos inténtalo. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo. Es como si tú le debieras $1,000,000 a una persona que te ayudó cuando lo necesitabas, y cuando te viene a cobrar y te dice: oye, págame, pues tú bien conchudo y bien quitado de la pena le dices: no tengo dinero, no tengo trabajo, friégate o a ver cómo le haces. ¿Me explico? Pero si tú le debes ese millón a esa persona que te ayudó, que te extendió la mano, no tienes dinero, no tienes trabajo, pero tú le haces la promesa: mira, no tengo dinero, no tengo trabajo, pero en cuanto tenga trabajo y tenga dinero, nada más voy a sacarlo de mi familia y lo de mi casa, y todo lo que me sobre te lo voy a dar. Pregunto yo, ¿cambiará la perspectiva de la persona a quien tú le debes? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no le estás pagando, pero al menos se nota el esfuerzo. No le vas a poder pagar a Dios jamás todo lo que ha hecho y todo lo que hará, pero al menos que se note el esfuerzo, la intención. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué ofrenda hace falta dar? ¿Por qué? Porque Manasés, después de que recibió la misericordia de Dios, no se cansó de trabajar para su gloria y para su nombre. Un aplauso al Señor. Esta está buena. Chipotle con sangre para todos. La Biblia dice que después de lo que él había hecho, Manasés levantó las murallas que había derribado. Repita conmigo: levantó las murallas que había derribado. Pero la Biblia dice: y las levantó más altas. Un fruto de la verdadera conversión es estar dispuesto a reparar los daños que has hecho. Un fruto de la verdadera conversión es estar dispuesto a reparar los daños que has hecho. ¿Sabes cuál es un problema de muchos de nosotros? Dicen: yo ya fui al retiro, al de fe y de conversión, el que daba el padre Saúl, porque ese es el más bueno. Yo no estoy diciendo que no. Fuiste, pero no has reparado el corazón de esa esposa a la cual golpeaste. No has reparado el matrimonio que con tu adulterio e infidelidad quebraste. No has reparado la relación que a tus hijos cuando los abandonaste. No solamente se trata de decir: gloria a Dios, ya me perdonó. Se trata de cada día en nuestras vidas buscar reparar los daños que hemos hecho. La pregunta de este momento es: en nuestras vidas, ¿qué murallas hemos derribado? Tal vez hemos derribado la muralla de la confianza en el matrimonio, porque te cacharon que andabas de coscolino. Tal vez has fracturado la muralla del respeto cuando golpeaste a tu esposo, lo ofendiste llegando borracho, drogado o alcoholizado. Tal vez has fracturado la muralla de la unidad y de la paz en tu casa, porque con tus decisiones y con tus pecados has puesto toda tu casa para patas para arriba.
Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ahora tengo que empezar a construir y reparar lo que yo mismo derribé. Pero la Biblia dice que no al nivel en el que estaba, sino que la tienes que levantar más alta. ¿Qué significa? Si en algún momento de tu vida has abandonado un hijo, es tiempo de ir a buscarlo y decirle: perdóname, perdóname, aquí estoy. No vas a poder reparar todo el tiempo, no, pero al menos que se note el intento. Tal vez ofendiste, lastimaste o engañaste a tu esposa, pero ahora tienes que entrar en un proceso de sanación, de restauración, para que esa confianza, amor y respeto se vuelva a restaurar. Y no la tienes que presionar. Tal vez durante mucho tiempo, cuando andabas en el mundo de pecador, fuiste bien rata en el trabajo. No te robabas tú porque no tenías. Me explico, bien uñas, todo te lo jalabas. Y muchas veces te preguntas: ¿por qué no tengo dinero ahorita? ¿Por qué no me alcanza el dinero ahorita? Pues todos los años que estuviste robando. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Jesús estaba en la casa de Zaqueo. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa. Jesús no le dijo cambia, Jesús no le dijo arrepiéntate, sino por la sola presencia de Jesús, Zaqueo dijo: Señor, si a alguien he defraudado y le he robado, se lo devuelvo 4 veces. Si derribas una muralla, la tienes que levantar. Si a alguien le has hecho daño, traicionado, robado, se lo tienes que reparar y devolver. ¿Cuántas? ¿Sabes cuál es un problema? Que de la conversión y la reparación muchas veces no queremos hablar. Lo voy a explicar hasta aquí. Entonces, el fruto de tener a Jesús en tu casa es la reparación. Hay muchos que decimos: Jesús está en mi casa. Pero te andas haciendo tonto. Y tus hijos, y tus hijas, y tu gente, y tu casa, y tu familia. La conversión tiene que ver con la reparación de los daños en nuestra vida. Amén. Dice Efesios 4, 22, 24: se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la justicia y en la santidad. Palabra de Dios. Repite conmigo: es tiempo de reparar. Miren, en Japón hay unas vasijas que son de cerámica, y cuando las vasijas se quiebran y se rompen, allá no las tiran a la basura, sino que las restauran, las reparan, y allá se le llama el arte de la restauración. ¿Cómo se llama? El arte de la restauración. ¿Y sabes cómo las pegan? No las pegan con pegamento ni otra cerámica, las pegan con oro. ¿Cómo las pegan? Con oro. Y cuando tú ves la vasija, tú dices: la vasija se rompió, se quebró, pero fue restaurada con tal gracia y con tal valor que ahora es más bella de lo que era antes. Vale más de lo que antes valía. Tal vez tú has roto tu casa, tal vez tú has roto tu matrimonio, tal vez tú has roto tu vida, pero ahora tú tienes que reparar con lo mejor, y es con la ayuda de Dios. Y tal vez el día de mañana la gente vea tu casa, tu matrimonio, y digan: pero si esos vivían como perros y gatos, pero si él llegaba pedo y la golpeaba, si hasta aquí a las 2 cuadras escuchábamos los gritos. Sí, mi matrimonio estaba roto, mi casa estaba rota, pero el Señor llegó a la casa, el Señor llegó a mi vida, el Señor llegó a mi familia, y hemos empezado a restaurar, hemos empezado a reparar, pero lo hemos hecho con oro, con su gracia. Y tal vez el día de mañana la gente diga: si tu matrimonio estaba roto, tu vasija estaba rota. Sí, pero cuando vean lo hermoso que Dios ha reparado tu casa y tu familia, en ese momento tú vas a decir:
Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mí. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mi casa. ¿Por qué? Porque no se trata de nada más pedir perdón. Se trata de empezar a reparar con un material más valioso, que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Un aplauso al Señor. Voy terminando. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Zaqueo dijo: si a alguien le he robado o defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Y lo que tengo de dinero se lo voy a dar a los pobres. Pregunto yo, ¿Jesús le dijo? No. ¿Jesús se lo pidió? No. De Zaqueo nació. Ahora, escucha, esto está bueno. Y después de que Zaqueo dice esas palabras, Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque donde hay conversión verdadera, hay salvación eterna. Donde hay conversión verdadera, hay salvación eterna. El cambio inició en el corazón de Zaqueo. El cambio siguió en su casa. ¿Dónde estaba Zaqueo? En su casa. ¿Dónde estaba Jesús? En su casa. Y después dijo: le daré a los pobres y repararé a quien le ha hecho daño. Pero el cambio fue en su casa. ¿Saben cuál es el problema muchas veces de nosotros? Que queremos cambiar, pero no iniciamos cambiando y poniendo orden desde dentro de nuestras casas. Mira, la Biblia dice que Jesús había liberado al endemoniado gadareno. ¿Lo había qué? Liberado. Y en ese momento el endemoniado libre le dice: me voy contigo. ¿Y sabes qué le contestó Jesús? Jesús le dijo: vete a tu casa. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a tu casa. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Vete a componer el relajo que tienes. Vete a componer el desorden que tienes. ¿Saben cuál es un problema? Que habemos muchas personas de Dios, de oración, de rezo del rosario, que tenemos mucho desorden en casa. Oramos bien bonito, pero hay un desorden en nuestra familia. Oramos bien bonito, pero hay un desorden en nuestro hogar. Muchas veces andamos, con todo respeto, ando evangelizando casas, no evangelizo la mía. Ando visitando enfermos, no visito a los enfermos de mi propia casa, de mi propia familia. Ando orando y haciendo retiros. Mi hijo en las drogas, mi hija toda necia, terca, loca, tóxica y desviada del camino. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque la conversión es un fruto que empieza también desde casa. Voltea a ver a la persona que está a un lado. Voltea a ver y le vas a decir: ¿cuándo te fueron a ver? Dile: ¿cuándo te fueron a ver? Repita conmigo: donde hay conversión verdadera, hay salvación eterna. Recapitulo y termino. ¿Qué significa? La conversión no solamente tiene que ver con renunciar a tu pecado. La conversión es la respuesta del corazón del hombre a la misericordia de Dios. Esa está buena, la voy a publicar en Facebook. La conversión no solamente se trata de renunciar al pecado, se trata de derribar los ídolos que en tu vida se han levantado y que quieren ocupar el trono de Dios en nuestro corazón. Amén. La conversión nos enseña que aunque fui muy malo, puedo llegar a ser muy bueno con la gracia de Dios. La conversión me enseña que cuando la misericordia de Dios se derrama en mi vida, tengo que aprender a vivir como queriendo pagar tanta bondad. Amén. Y repite conmigo: la conversión me enseña
que debo de poner orden en mi vida. Termino con esto. En una ocasión estaba una reunión diocesana. Estaba el obispo y estaban los sacerdotes. Y en ese momento llegó el exorcista de la diócesis. Y aquí en confianza les cuento a ustedes, porque se ve que no son chismosos, a veces a los exorcistas son a los que más bulean los demás sacerdotes. Y lo voy a decir con todas sus letras, aunque está la cámara. Hay algunos que no creen en el diablo. Y cuando este sacerdote exorcista llegó, le empezaron a decir: aguas, aguas, que ahí viene el sacadiablos, el sacachamucos, como queriéndose burlar de él. En ese momento se juntaron, se acercó uno y queriéndose burlar del exorcista delante de los demás, y le dijo: a ver, impónme las manos y sácame los demonios, sácame los chamucos que tengo. Y en ese momento se empezaron a reír. Y en ese momento el que se estaba burlando de él le dijo: si es cierto que tú sacas al demonio del corazón de las personas. Y en ese momento el exorcista lo miró, sonrió y le dijo: yo no saco al demonio del corazón de las personas, yo meto a Jesús en sus vidas. Y es Jesús quien saca al demonio, y es Jesús quien saca el pecado, y es Jesús quien saca la maldad que hay en el corazón de la vida del hombre. Te lo voy a decir con estas palabras. Para tener frutos de conversión y de arrepentimiento en nuestras vidas, de que el diablo se vaya, de que el pecado se aleje, de que nuestra vida cambie y se purifique, tú necesitas cada día tomar la decisión de meter a Jesús en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, todos los días de tu vida. Tú no te tienes que preocupar que si el diablo, que aquí, que allá, mete a Jesús, Él lo saca. Tú no te tienes que preocupar con que no puedo con este pecado. Tú mete a Jesús y Él te ayuda. Tú no tienes que preocupar que hay mucha impureza, maldad y defectos. Tú mete a Jesús y Él te da la gracia para vencer, para triunfar y para darnos la victoria. El secreto de los frutos y el cambio y la conversión es Jesús en medio de nuestro corazón. Pero esto implica la decisión constante y permanente de buscarlo todos los días de nuestra vida. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Separados de mí nada pueden hacer. Nada, 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 nada. Pero el que permanece en mí prospera. Amén.